Muy buenas tardes, queridos estudiantes del curso Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Soy Carmelo Mesa y en esta tutoría expondré la temática Latinoamérica piensa, raíces y luchas del pensamiento filosófico nuestroamericano. Soy Carmelo Mesa eh, y en esta oportunidad les estaré acompañando en la presentación de este contenido. Avancemos. Esta presentación se enriquece a través de una serie de componentes como la población a la que va dirigida, la socialización del contenido, el propósito de aprendizaje, la exposición temática, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, la evaluación, conclusiones, bibliografía y una pequeña o breve despedida. En primer lugar, ¿a qué población va dirigida? Esta presentación, o es decir, esta tutoría, se dirige a estudiantes del curso Pensamiento Filosófico Latinoamericano, el cual pertenece al programa de Filosofía y este último adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ESA. No basta tener en cuenta, es decir, que es importante tener en cuenta que este curso es de carácter teórico y tiene una cantidad de 3 créditos, está dentro de la clasificación obligatoria y responde al código 401207. En el enlace que está aquí debajo, decir donde dice más info, hay información relacionada con el programa. Presentación. La pregunta base en la cual se sintetiza toda esta tutoría es la siguiente. ¿Cómo en América Latina se han elaborado formas propias de entender la realidad más allá de los marcos europeos? Para esto, mi persona, es decir, Carmelo Mesa, les extiende un saludo, un cálido saludo. Soy licenciado en Filosofía y especialista en Educación, Cultura y Política por la Universidad Nacional Abierta y Estancia CECAP Corozal. Para responder esta pregunta, vamos a explorar cuáles han sido las raíces, el contexto y los desafíos del pensamiento o filosofía latinoamericana. Pero, en primer lugar, las raíces debemos comprenderlas como el el sitio, en este caso los pueblos, que han ofrecido y que han expuesto una resistencia y pensado desde el continente de América Latina. Por su parte, el contexto vienen siendo los pueblos marcados por el dolor, la violencia, pero también por la lucha y la esperanza frente a hechos como la injusticia. ¿Cuál es el desafío principal que tiene el pensamiento o filosofía latinoamericana? Pensar, reflexionar, analizar, hacer una crítica, pero desde la realidad propia y desde los saberes o epistemologías circundantes en esta geografía. ¿Cuál es nuestro propósito de aprendizaje? ¿Cuál es o qué es lo que se espera en esta oportunidad? Que haya un análisis de manera crítica sobre los fundamentos, autores y corrientes del pensamiento filosófico latinoamericano para que se pueda comprender cuál es el papel en la construcción de una filosofía contextualizada, aterrizada, pero sobre todo emancipante y comprometida con la realidad histórica, cultural y social del pueblo latinoamericano. Antes de la exposición temática, veamos el siguiente video, el cual intenta responder a la pregunta sobre si existe una filosofía latinoamericana o filosofía en América Latina. En tal caso, si hay cultura, hay filosofía. Y,
Por lo tanto, al haber cultura en el territorio latinoamericano, hay en sí mismo una filosofía. Háblese por ende de filosofía latinoamericana bajo la premisa de carácter cultural. Vamos a aterrizar conceptos. A partir de la pregunta ¿qué es? ¿Desde dónde se piensa? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Y cuáles son los representantes del pensamiento o de la filosofía latinoamericana? Comencemos diciendo de que la filosofía latinoamericana es una corriente de pensamiento, pero también una crítica a la dependencia epistémico colonial, pero que se ha caracterizado por mantener una crítica contextualizada, liberalizante, con intenciones de emancipación desde el factor histórico, cultural y político de los territorios y del pueblo en América Latina, especialmente de aquellos que han sido marginados o los que están en las periferias. Otra de sus características clave es que no busca ser sucursalera como plantearía Enrique Dussel, sino que busca comprender, pero también para eso transformar la realidad latinoamericana desde las raíces, las memorias y las luchas. Es por esto por lo cual este proyecto piensa a través de la pobreza, piensa a través de la emancipación y de la liberación como ejes o puntos de partida, sin dejar de lado o apartarse de la revalorización de una filosofía propia, liberalizante, intercultural, crítica y del espectro epistemológico del sur. ¿Quiénes han sido los pensadores que le han dado cuerpo a este prototipo o esta corriente de filosofía? Tenemos a Leopoldo Sea, Enrique Dussel, Augusto Salazar Bondy, José Martí, Rodolfo Kors, Ramón Grossfogel, que aunque no es filósofo como tal, sí ha trabajado sobre las bases de la decolonización, entre otros. Vamos a pensar a través del siguiente ejercicio, o es decir, filosofía del territorio nacional colombiano. Vayámonos al contexto. Pensemos en los pueblos indígenas como los Guayú, Nasa o Emberá, quienes luchan por el respeto de su lengua, las formas de justicia, su espiritualidad y credo, y aquellos modelos educativos propios. Esto se vuelve en una lucha concreta y constante, pero que en sí mismo encarna el núcleo del pensamiento filosófico latinoamericano, que no es sino el que pensar desde aquellas raíces lo propio y la resistencia ante la imposición cultural. Se vuelve por ende un modus vivendus o un ejercicio práctico en la vida misma, puesto que reflexiona desde la historia, desde las bases lógicas de una comunidad para cuestionar la lógica del poder. A modo de ejercitación, esta tutoría pretende dejar como actividad de profundización un ensayo, el cual cuenta con una serie de 4 pasos principales, y el primero de ellos es que cada estudiante va a seleccionar un pensador latinoamericano, el cual puede ser Enrique Dussel, Leopoldo Sea, Rodolfo Kusch, José Martí, Augusto Salazar Bondy, etc., para luego realizar una revisión de su literatura o pensamiento clave y responder una pregunta, la cual es ¿cómo este autor contribuye a pensar una Latinoamérica descolonizada y propia? Finalizado el momento 2, los estudiantes comparten su análisis en el foro del curso y de tal manera comentan una intervención de otro compañero, dejándole en su retroalimentación una pregunta para enriquecer el debate. Finalmente, hay una construcción grupal del ensayo de carácter grupal, el cual sintetiza a través de la pregunta el análisis o los resúmenes individuales para construir el ensayo a la luz de las tesis principales de los autores. Hay que decir que el docente acompañará con preguntas y retroalimentación la realización del proceso, o es decir, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, y que también se tendrá en cuenta una rúbrica de evaluación alojada en el foro para responder a un proceso de enseñanza y aprendizaje íntegro y claro.
Como actividad ejercitadora y de afianzamiento, los estudiantes desarrollarán un crucigrama que tiene como propósito reforzar o fortalecer los conceptos claves del pensamiento filosófico latinoamericano, y para esto abordarán el siguiente crucigrama, llamado Latinoamérica Piensa, donde los estudiantes van a responderlo de acuerdo a una serie de preguntas claves contenidas en el mismo. Términos como liberación, términos como eh, pensamiento decolonial, como filosofía de la liberación del crucigrama. Entonces, cada uno de ellos va a responder a un concepto clave que se tiene. Por ejemplo, forma de dominación que se mantiene más allá del colonialismo político. Entonces, esto es un ejercicio de afianzamiento. Otro, lucha por recuperar lo propio frente a la imposición cultural. Entonces, ese ejercicio lo desarrollan de manera individual los estudiantes y comparten evidencia de su realización en el foro. Para terminar, comprendamos que la filosofía latinoamericana es una construcción de carácter crítico y situado, contextualizado, que pretende afianzar una reflexión desde nuestros pueblos o desde la propiedad, desde lo que nosotros significamos, pero que también reconoce y valora las raíces filosóficas que permiten decolonizar el pensamiento hacia un espacio dialógico, hacia un espacio originario y uno mucho más justo. Para poder abordar la temática, se tienen en cuenta tres referentes principales: Enrique Dussel, Filosofía de la Liberación; Rodolfo Kusch, América Profunda; y Augusto Salazar, ¿Existe una filosofía de nuestra América? Les agradezco, estudiantes, por este espacio y a la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Gracias.